Nos vamos a Venezuela porque Carlos recién terminaba el programa hablando de la situación en Venezuela. Y Alfredo Yáñez es el director del Universal y nos va a contar qué es lo que ha sucedido después de la confirmación por parte de Nicolás Maduro de la ocupación de cadenas de electrodomésticos, el bloqueo a sitios de internet, en una lógica de una avanzada sobre la vida económica de Venezuela adicional a la que ya todos evidentemente conocíamos. Estimado Alfredo, el gusto de escucharte. Paulino Rodríguez te saluda en Buenos Aires. Gracias por estar allí. Hola, muy buenas tardes. Tengo problemas para escucharte en perfección. Sin embargo, escuché la introducción vinculada con lo sucedido el fin de semana en algunas ciudades del país, específicamente en Valencia, Barquisimeto y Caracas, donde algunos venezolanos, siguiendo quizá una instrucción velada desde el poder político, decidieron tomar las calles y en ellas establecimientos dedicados al expendio de electrodomésticos para supuestamente ir a adquirirlos al, comillas, precio justo, y esa situación devino en situaciones incontrolables que algunos medios han catalogado de saqueos, que en algunos lugares del país se ha hablado de saqueo, de intervención, de arrasar con las mercancías. El propio Maduro, en una locución oficial de radio y televisión la noche de ayer, la emprendía contra medios de comunicación impresos por utilizar estos verbos, pero ciertamente si nos dedicamos a evaluar las transmisiones en video que capturaron los ciudadanos a través de las redes sociales y que colgaron allí, pues nos damos cuenta de que esas situaciones se parecen más a un saqueo que a un percance, como las tildó Nicolás Maduro en su alocución de ayer. Da la impresión, Alfredo, que esta avanzada es una nueva vuelta de tuerca, como decimos aquí en la Argentina, sobre una impronta en la lógica de la conducción económica del propio Maduro, que da la impresión tiende a radicalizarse. Se vienen más de estos hechos, imaginás vos, más fotos como las que se vieron el fin de semana y en ningún caso cierta normalización como algún sector especulaba y apadrinaba, incluso dentro del régimen chavista. Tu lectura es exactamente la que corresponde. No hay normalización, antes bien lo que hay es un poco de orden en medio de ese caos anárquico. Y no redundo cuando digo caos y anarquía, porque son conceptos complementarios en esta situación que más bien parece extraída del teatro Dada. Esto es el absurdo, esto es intentar, más allá que del dicho popular, de tapar el sol con un dedo, esto es intentar eliminar de un tajo escasez, desabastecimiento, inflación, errores en la política económica, con un decreto, con una firma, con una locución, con unas lecturas de los libros sagrados de las religiones monoteístas. Ciertamente, lo que estamos viviendo en Venezuela es la consecuencia, por supuesto, predecible y también en su momento evitable, de una nefasta conducción de política económica que deviene en el deterioro del proceso de inversión. Ciertamente, pues queda en entredicho el tema de la confianza económica para que inversores locales y extranjeros quieran poner su dinero en riesgo en cuanto a la en realización de la actividad comercial y, como decimos aquí en Venezuela, pues estamos en presencia del pan para hoy y hambre para mañana, con la gran diferencia de que aquí el pan se traduce en electrodomésticos y no precisamente en los insumos básicos para el sustento de las familias. Alfredo, lo último, ¿esto crees que puede tener un real impacto en los comicios del mes próximo, donde finalmente la suerte del régimen parece estar echada en términos de algunas encuestas, o crees que va a pasar casi inadvertido todo lo que está sucediendo ahora? Yo creo, y ojalá me equivoque, que todo esto que está ocurriendo es precisamente parte del impacto que ya se siente en función de lo que ocurrirá en Venezuela el venidero 8 de diciembre, en el caso de que ciertamente se celebren esas elecciones. El ambiente que está caldeando este poder político, incitando desde frases como que no quede nada en los anaqueles y otras tantas que han venido acompañando esa iniciativa gubernamental, parecen destinadas a que el proceso electoral convocado para el 8 de diciembre, si bien no se celebre como más de uno quería, sí sufra
mucho en función de la abstención, que es a lo que en definitiva está apostando el poder político, porque al poder político le conviene sobremanera pedirle de alguna manera a los sectores de oposición que se abstengan para que toda esa fuerza de molestia, toda esa fuerza de contenida en los sectores democráticos del país no se exprese a través de las urnas, y ellos tienen ya 15 años sabiendo cómo generar desánimo y ese concepto que los sociólogos venezolanos han denominado la desesperanza aprendida. Todo esto que estamos viviendo y padeciendo en Venezuela no es más que el fomento de la desesperanza aprendida para que los sectores demócratas entiendan o crean entender que el mejor mecanismo para combatir a esto que tenemos hoy como poder político es no yendo a votar. Me da la impresión de que eso no se va a concretar, me da la impresión de que ciertamente, como ocurrió en la Argentina hace 2 semanas, el pueblo saldrá mayoritariamente a votar en contra de estas nefastas políticas económicas y gubernamentales. Alfredo Yanez, muchísimas gracias por este contacto allí en Venezuela, ahí particularmente en Caracas, y por cierto a propósito de todo lo que sucede en torno a la política económica y las últimas decisiones de Nicolás Maduro. Muy amable, un abrazo.